Y muy bien. De la última parte, estamos hablando sobre cómo puedo yo definir las características o condiciones de frontera de columnas en sistemas de marcos, ¿sí? Es un poco complicado en realidad. Es un poco difícil. Pero lo que sucede en estos casos es, hablábamos que mucho tendrá que ver el aporte que puede hacer o la restricción que va a generar cada viga, ¿sí?, hacia cada columna. Esto es una característica que al final de cuentas se traduce como la rigidez que tiene cada nodo, ¿sí? De hecho, se puede calcular en acero y en concreto, pues edificios de concreto reforzado, en edificios de acero, por supuesto, también. Y cuando ya empezamos a modelar, eh, sobre todo en programas como ITARS, pues lo que haremos es precisamente asignarle un valor. Y precisamente esto está en función, o incluso muchas veces los programas de manera automática, digamos, llegan a calcular precisamente la rigidez que cada elemento puede proporcionar a partir, obviamente, de las características de las vigas, también de los diafragmas, obviamente, no son solo marcos, sino que ya cuando hablamos en tres dimensiones, eh, podemos tener también una restricción sobre la rotación, eh, especialmente proveniente de los diafragmas. Y ahí es donde tiene que ver mucho si son diafragmas flexibles, diafragmas rígidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahorita que estamos viendo solo columnas y a nivel conceptual, porque como les repito, esto en dos dimensiones, incluso es complejo revisarlo, pues lleva su proceso de cálculo. En tres dimensiones, créanme que no es de que se duplique el esfuerzo, sino hasta se triplica. Y no se diga aún más cuando ya tenemos participación de otros elementos, ¿verdad? Pero lo importante acá, si no me falla la memoria, aquí fue donde nos quedamos, era precisamente determinar de que cuando nosotros tenemos eh, que calcular el valor de G, que es el aporte o el comportamiento pues, de cada nodo, el nodo A tendrá su propio valor de G, A, el de B también, y estos obviamente tienen que ver con precisamente las inercias y las longitudes de las piezas. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tenemos pocos elementos que llegan a coincidir al mismo nodo, pues obviamente el nodo va a ser hasta cierto punto más flexible, ¿sí? El PPM me permite tener. No sé si alguien tiene alguna duda por ahí. Ok. Entonces, pues les decía, como estamos trabajando sobre el mismo material, vamos a arrancar a utilizar los módulos de elasticidad, pues eso dijimos y quedamos en que se anula como un factor común, ¿sí? Y no es lo mismo yo tenga pues un marco a esta distancia, ¿sí?, digamos que entre líneas rojas que actualmente se encuentran, no es lo mismo o no produce la misma rigidez, obviamente, que ese marco extenderlo al doble de longitud, ¿sí? Claramente, la viga, al momento de duplicar su longitud, si aumenta la longitud, a ver, si identificamos acá, si aumenta este valor de la longitud, pues obviamente un denominador más alto, con la misma inercia, porque no estamos cambiando sección de viga, va a producir un número bajo, ¿sí? Digamos que si la duplicamos, pues este valor cambiaría la mitad. Si teníamos, digamos, una unidad, ahora tendríamos 0.5. El problema es de que si empieza a disminuir totalmente esta sumatoria de manera global, vamos a tener también una disminución en el valor de G. ¿Por qué? Precisamente porque el producto, que sería básicamente todo lo que está encerrado en naranja, se vuelve más bajo y el producto de tener un denominador eh,
bajo. Ahorita vamos a ver. Y aquí, en el segundo cuadro de naranja, el valor aumentaría, es el tema, perdón. Entonces, cuando ya empezamos a tener valores altos de G, disculpen, les había hecho hace un momento bajos. Cuando ya empezamos a tener valores elevados de G, empezamos a tener un comportamiento muy parecido a este, ¿sí? Donde G tiende al infinito es prácticamente sin restricción, ¿verdad? A la rotación. Entonces, digamos que el nodo no genera algún tipo ¿cómo se llama? De restricción a la rotación, por lo tanto el nodo es bastante flexible. Y esto lo que hace es tener mucha libertad de desplazamiento, de tal manera que eh, ya se empieza a parecer mucho a un punto articulado, ¿verdad? Bueno, entonces, luego de haber visto y ya solo repasado un poquito ahí para refrescarles el apartado de los marcos, nosotros tenemos entonces acá para la estimación de los factores K, mencionábamos y aquí hacíamos el ejercicio pues de eh, por lo menos, si digamos que el valor de G en A nos daba 2 y aquí lo tratábamos de comparar contra un valor de, ¿qué les digo yo? 0.8 en B, pues íbamos a indicar que el valor de K iba a ser de aproximadamente, perdón, el valor de K iba a ser aproximadamente de 0.8, 0.8. Esto lo que hace referencia es de que si estamos en un 0.8, estamos teniendo un comportamiento muy parecido al caso número 2, ¿sí? Punto 8, donde tenemos un nodo articulado y tendríamos entonces uno empotrado. Precisamente cuando esto va así, los valores de G en un punto muy altos son los que van a estar de esta manera propuestos y los valores muy bajos de G son los que tienden a estar con un comportamiento muy parecido al empotramiento, digamos. Bueno, entonces, cuando tenemos nosotros este tipo de comportamientos, vamos a responder sobre todo mucho de la respuesta que nos va a dar el sistema de marcos ya completo. ¿A qué me refiero? Ahorita nosotros nos vamos a enfocar en la explicación en pórticos o marcos resistentes a momento, pero obviamente también... Pongan su micrófono, por favor, y Muy bien. También, obviamente les decía, cuando ya son marcos que no tienen tanta desplazabilidad, sino que por alguna razón están restringidos por brazas, tensores o cualquier otra característica, pues lo que va a suceder es de que normalmente eh, ya los valores de las tablas cambian un poco. Es en realidad poco, no es, tampoco es de que no crean que es tanto, ¿sí? Eh, pero sí es importante tenerlo en mente, ¿no? ¿Y por qué nos enfocamos en los que son más desplazables? Precisamente porque cuando nosotros, digamos ahorita que queremos aprender el tema este de qué tan desplazables pueden ser un sistema de marcos, vale la pena aprender con el que es más flexible. Ya el otro, si logramos controlar este, el otro en realidad es casi pan comido. Entonces acá tenemos esta gráfica, miren, tiene un montón de información que les va a dar mucha de la, mucha explicación de cómo se dan los comportamientos a nivel de nodos en sistemas de acero, ¿sí? ¿A qué me refiero? Sucede pues que cuando nosotros tenemos sistemas de marcos y obviamente pues vamos a tener varios niveles, ¿sí? Varios niveles de edificación y qué es lo que pasa, pues que digamos, hablando de un sistema tradicional como tal, de un pequeño marco aquí, una de las escala de los esquemitas estos, bueno, digamos que por ahí va el edificio, más o menos por ahí. ¿Y qué pasa? Que pues obviamente la carga que obtengo en el último nivel, eh, pues no es tan alta
como la que tengo acá. O sea, aquí ya le vamos a poner una colita y a la flechita para que indique que ya va un poco más grande, ¿sí? Y poco a poco empieza a subir nuestra carga de tal manera que ya de último tenemos una carga ya acumulada, ¿sí? Me refiero a puras cargas axiales. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos marcos de alta desplazabilidad, precisamente ese concepto de que los nodos puedan ser hasta cierto punto rotables, digamos, puede llegar a amplificar, de hecho, las características o el resultado o la respuesta de elementos como columnas, sobre todo en los primeros niveles. ¿A qué me refiero? Hay un comportamiento acá. De hecho, digamos que esta gráfica está pensada solamente en explicar a través de una forma gráfica los valores de K. Aunque hoy pues, igual hoy les voy mostrando por acá abajito, había por aquí una aplicación de, ahí está. Este fue un ejemplo que hice hace algún tiempo. Em, Precisamente acá, lo que nosotros tenemos es un cálculo manual, ¿sí? Con la ecuación y que digamos igual si se hiciera de forma gráfica tiende a estar bastante cercano a lo que nosotros hablamos, ¿sí? Entonces esto lo que nos hace es modificar las longitudes en las columnas. Entonces, como pues nuevamente no tenemos tanto tiempo, les voy a tratar de ir mostrando algunos cálculos. Por favor, anoten las ecuaciones, igual están en su presentación. Eh, Permítanme, esta presentación ya se las compartí. Bueno, si está pendiente a lo mejor. Sí, perfecto, gracias, muy amables. Gracias, gracias. Bueno, entonces igual pues ahí ya tienen las ecuaciones. Importante es de que sepamos, obviamente, para qué sirve cada uno, ¿no? Entonces les decía, cuando ya tenemos marcos que son considerablemente desplazables, lo que pasa es precisamente que cuando empezamos a tener efectos de cargas laterales, entiéndase algún sismo, algún viento, eh, o algún comportamiento nodal como tal, ¿sí? Lo que va a pasar es de que obviamente ese pequeño edificio de marcos que les trazaba hace un momento va a empezar a curvearse, ¿sí? Digamos que pues, más o menos ese primer rectángulo ahora lo tenemos, uy, permítanme, ahora, uy, ahora pues ya tiene una forma un poco más curva y aquí está algo exagerado, ¿verdad? Pero bueno, creo que ustedes entienden ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros analizamos los segmentos de columnas que teníamos hace un momento, pues claramente cada columna va a ir acumulando un valor de desplazamiento que obedece a este valor de delta, ¿sí? Eh, la carga que traíamos de la columna del nivel superior, digamos que está representada aquí con la letra P, ¿sí? Justamente viene acá, eh, pero nuevamente los ejes de nuestras columnas se van desfasando, ¿sí? Y eso son los valores de delta o las derivas, ¿sí? Entonces las derivas o delta mayúscula lo que van haciendo es de que también pueden llegar a modificar precisamente el comportamiento de los elementos a compresión. Entonces mucho tendrá que ver qué tan desplazable sea, porque cuando nosotros ya eh, empezamos a afectar nuestras estructuras con cargas laterales para tener ese comportamiento curvo que les trataba de hacer en el esquema, empiezan a desarrollarse los efectos de segundo orden. Y esos efectos de segundo orden es precisamente de que debido a las derivas o a los desplazamientos, esas cargas que pues obviamente están o pretendían caer a un nodo, pero ahora tienen un desfase o un delta, ¿sí? Una variación, lo que van a hacer es, bueno, y aquí está bien fácil, porque si a una carga yo le aplico una pequeña excentricidad, un valor de delta, una carga por un brazo, pues es un momento. Y precisamente de ese momento o de esa flexión es de que nace el comportamiento de la flexocompresión en las columnas.
crítico pues debido al segundo orden. Porque aparte también está pues obviamente el comportamiento de las columnas donde pues por pura carga en vigas, permítanme, por la misma carga, digamos, distribuida en las vigas, hay un poco torcido, ustedes disculpen. Pues igual, esto pues tiende a generar, debido a que los nodos son muy rígidos, algunas veces, em, trata de doblar nuestro marco, ¿no? Entonces, generalmente es más crítico los efectos de segundo orden, que eran los que veíamos acá, y ahí es donde nos damos cuenta, ok, entonces va a tener mucho que ver cómo están las condiciones de nuestros nodos o qué tan desplazable es nuestro marco, ¿sí? Y ahí es donde entonces se le agradece y se le valora y se le da el reconocimiento que se debe a la inercia y la rigidez del nodo. Porque entonces uno dice, ok, si digamos que yo tengo una columna que pues obviamente está sometida a algún tipo de esfuerzos en un nivel determinado, y pues obviamente esta se está cargando y tiene alguna respuesta y empieza a comportarse de cierto modo. eh, pero si yo tengo entonces nodos que son muy flexibles, que permiten valores de G, que, a ver, tal vez no tienen al infinito, pero sí son números grandes, hablemos comportamientos como el de G igual a 10. Entonces lo que va a pasar es de que estamos sacrificando mucho las columnas, ¿ya? Entonces cuando uno logra comprender eso a nivel conceptual, se da cuenta que okay, sí, sí es muy importante el tema de la inercia. ¿Y por qué les explico todo esto? Bueno, en realidad ustedes ya tienen digamos, el chivo, ¿sí? Allá cada quien si lo logra identificar. Si no lo han visto, ahorita se los explico aquí rápido. Perdón, perdón, cerré sin querer eso, güey. Quería cerrar la... Vamos a ver, estaba viendo y... perdón, quería maximizar esto. Ahí está. Entonces, pues, ¿qué sucede? Entonces, desde ahorita les adelanto que para que sus edificios en acero pues vayan bien eficientes, siempre presten la atención, bueno, obviamente a todas las características de los perfiles, pero especialmente cuando ustedes quieran garantizar la rigidez del nodo, a lo mejor van a preferir darle, perdón, una muy buena inercia a sus vigas. Eh, y esto no quiere decir de que tengamos que aumentar el peso de los perfiles solo porque sí, o sea, solo porque es lo que me cumple en el programa, ¿no? O sea, tiene que tener una razón, ¿sí? Y bueno, así como en este caso, a ver, cuando nosotros analizamos este tipo de marcos, obviamente la inercia, que es la que está participando, es la inercia para las, para las, eh, para las vigas. En este caso sería la inercia sobre su eje X, que es el que aparece acá, ¿sí? Sobre el eje X, porque obviamente es la rotación que puede suceder alrededor de este eje y que obviamente este sentido de ubicación del perfil es el que va a estar en el edificio, ¿ya? Eso sí, habría que ver cómo va a estar ubicada la columna, porque si nosotros estamos conectando una viga con su inercia o su radio de giro bastante fuerte y la estamos llegando a conectar al alma de una columna que a lo mejor es débil en ese sentido, entonces ahí no tenemos congruencia con lo que estamos tratando de plantear. Aunque nuestra viga vaya bastante rígida, tenga un buen comportamiento y permita que el nodo sea pues bastante bueno, la columna simplemente no la alcanza para, para desarrollar tanto. Entonces, por eso es tan importante que tengamos congruencia con lo que vamos proponiendo en vigas y columnas, ¿sí? Bueno, solo hay una explicación del por qué y cómo pues empezar ya a prever que podemos llegar a tener valores importantes cuando estemos calculando y de qué depende, ¿sí? ¿Por qué les explico estos diferentes puntos? Bueno, primero porque casi nadie lo explica y segundo porque así pueden ustedes optimizar, ¿ok? Siete la primera. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces,
Noten ustedes que, por ejemplo, una viga 18 por 46, si yo tengo una inercia sobre el eje X de 712, pues es una buena inercia, ¿sí? Precisamente obedeciendo a que ese valor va a estar acá, ¿sí? Y nuevamente, si tengo valores altos en mis denominadores, ¿sí? Tengo valores altos en mis denominadores, eh, y valores, pues, digamos, relativamente bajos, el comportamiento se va a asemejar mucho a un empotamiento. Porque ahí es donde me empieza a disminuir el valor del juego, ¿verdad? Bueno, solo hay un tema para que ya vayan viendo cómo es el juego y por qué. Porque existe demasiada, digamos un inventario de perfiles demasiado alto. Muy, muy, muy grande, de hecho. Si ustedes se posicionan aquí y se van hasta abajo, o sea, entre 331 opciones, obviamente aquí hay de todo, ¿verdad? Aquí hay W, HP, S y M también. Pero en más de 300 opciones hay mucha variedad. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Pues utilizar esos diferentes valores a nuestro favor, ¿verdad? A nuestro favor, y donde nosotros necesitamos darle más, pues sabemos que tenemos que buscar para cambiar un nodo de perfil, ¿sí? Y así, pues obviamente muchos otros parámetros más, el radio de giro, etcétera, etcétera. Bueno, luego teníamos aquí la estimación del valor de K, em, que, vamos a ver, podría repetir lo que estaba mencionando de columnas y viga. No lo entendió. Vamos a ver. O sea que, sí, mira, pues, con mucho gusto. Lo que pasa es que yo les decía, por ejemplo, o sea, yo les decía que cuando nosotros tenemos cuando tenemos o queremos aumentar el valor de G, ¿sí? en un nodo, eh, o simplemente bajarlo para que sea más empotrado. Digamos que si usted quiere un valor bajo de G, lo que tiene que hacer es tener inercias en vigas y longitudes de vigas, pues considerablemente bajas, ¿ya? Porque usted aquí lo que tiene es una fracción. Entonces, si tiene un denominador alto, su resultado va a ser bajito. Entonces, el detalle es de que si nosotros tenemos vigas con buenas inercias, usted tiende a rigidizar más su nodo, ¿ya? Y tal vez puede ser más importante que las inercias de las columnas, hablando de inercias, ¿sí? Pero, eso sí, la relación de momento que debe de resistir, solo para que se hagan una idea. A ver, aquí les pregunto, vamos a ver si ya pudieron ver, esa está en la 340. A ver quién se recuerda qué relación de momento debe de resistir mi columna contra mi viga en marcos de concreto. 5/6, sí. Correcto, gracias, muy amable Leonardo. Bueno, ahora aquí viene un detalle cuando hablamos de sismo resistencia. Estoy ahorita sobre las AISC 34122, ¿ok? En, bueno, sistemas especiales de marcos, que es un sistema E3, de hecho esta nomenclatura se la llevó también a GIES, si se recuerdan de la NS75. Pues fíjense ustedes, aquí les comento, ya les adelanto, miren, pues aquí está en la página 99, si gustan, pues seguir investigando un poquito más a fondo y todo, porque esta clase todavía no es de sistemas de marcos, esa la vamos a ver más adelante. La sumatoria de momentos, ¿sí? O el ratio de los momentos que resiste la columna, dividido el momento o la sumatoria de momentos que resisten las vigas, tienen que ser de mayor a 1, ¿sí? O sea, las columnas deben de ser ligeramente más resistentes que las vigas. Pero la ventaja del acero es de que la norma a ustedes les permite que no necesariamente tengan que llegar a ese 5 sextos, ¿ya? O si lo vemos en esta nomenclatura, a ese 6 quintos, digamos.
como mínimo. Porque 6 quintos es como 1.15, no 1.20. 1.20, sí. Entonces, digamos que ahí tenemos nosotros a favor un pequeño margen de ahorro, o sea, ya un 20% de movimiento resistente en columnas puede funcionar. Ojo que igual, pues ahí lo que va a destacar mucho es la inercia también ahora en las columnas. ¿Y para qué? Pues para que no tengamos tampoco que caer a este punto, ¿verdad? Perdón, a este punto sería. Donde también mi columna, y eso sí, eso es bien importante, miren, pues, ya cuando empezamos a ver edificios de acero, vale la pena estar conscientes de que si nosotros tenemos mucha desplazabilidad en uno de los dos sentidos y tenemos un perfil W, que pues, obviamente ya vieron ustedes, casi siempre tiende a tener una inercia superior en un eje, bueno, sobre el eje X que sobre el eje Y, puede ser muy importante que eh, cuando tengamos mayor demanda, coloquemos el sentido fuerte de la columna para donde vaya la mayor demanda. ¿Sí? No necesariamente todas las columnas de un edificio tienen que tener, digamos, todas sus patines en el mismo sentido y las almas en el otro. Eso no es una ley, sino que uno, a sabiendas de esto, puede saber distribuir como debe ser y bien sus piezas. ¿Ok? Bueno, ahí por ahí toqué un par de temas en realidad, pero espero que esto aclare un poquito mejor. No sé si igual tienen alguna duda. Ok, muy bien. Entonces, pues ya después de esta solo teníamos la fórmula, perdón, o la forma que sea con operaciones para poder obtener el valor de K, siempre partiendo de que el punto G en X va a ser a través de las inercias y las longitudes. ¿Ok? Vale. Precisamente cuando nosotros estamos hablando de compresión, ojo que igual aquí lo que les mencionaba de la 341 es para sistemas de marcos especiales, ¿sí? Special Moment Frames, marcos especiales resistentes a momentos. Em, lo que tenemos acá es básicamente que cumplir la relación demanda-capacidad a través de, el siguiente criterio, ¿sí? Voy a terminar la presentación y luego me regreso a explicarles aquí el cálculo. ¿Ok? Este. Permítanme, solo quiero ver algo aquí. Es 23. Sí, necesito que veamos el tema del lambda. Aquí está, cabrón. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá en elementos de compresión? Pues fíjense ustedes que precisamente, eh, precisamente cuando nosotros tenemos como carga última en las piezas que van a compresión, esa sería nuestra fuerza axial y por lo tanto, siempre nosotros aplicamos un valor de phi. Recuérdense, estamos trabajando siempre sobre una filosofía de diseño LRFD. Entonces, como la compresión es también un parámetro, hay que aplicarle, perdón, un parámetro bastante controlado, que no tiene mucha variación, más que la forma en la que pueden pandear las piezas, que eso es otra cosa aparte. Pues generalmente es también un comportamiento bien predecible. Entonces, el factor de phi para compresión en LRFD va a ser de 0.9. ¿Ok? Obviamente esto por una resistencia nominal por compresión. Entonces, si ustedes se recuerdan,
si no me falla la memoria, creo vimos un ejemplo de un Excel de cómo aplicar esta carga crítica, ¿sí? Eh, no está tan complicado en realidad la carga crítica, pues si ustedes se recordarán, es solamente pues pi cuadrado, perdón, por elasticidad por área sobre la longitud dividido radio de giro, el menor radio de giro, porque para ese lado se espera que pandee, elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, es de esperarse que si pues las longitudes son bajas, la carga crítica pues también vaya por ahí. Aquí va a pasar lo mismo, ¿verdad? O sea, al final tenemos, si las longitudes vienen a ser muy altas, o digamos el producto del denominador también se empieza a elevar, entonces el valor de la carga crítica nos va a empezar a bajar, ¿sí? Por eso es de que no es bueno elementos tan largos o tan esbeltos eh, que estén comprimidos. Siempre es bueno que tengan pues una buena proporción de longitud contra su radio de giro. Y por eso es de que, de hecho, los perfiles tubulares son de los mejores elementos a compresión, y también por otro tema de que tanto en eje X como en eje Y comparten el mismo valor. Ahorita les explico ese punto. Bueno, entonces, pues ya vimos que para la fuerza axial, fuerza axial última, obviamente, o la mayor A, tenemos que estar abajo de la nominal por un factor de phi. Y fíjense que aquí tenemos un parámetro que nos viene a marcar otro detalle. Digamos que la norma les dice a ustedes, ok, mire, está bien, la carga crítica depende de sí, su radio de giro y también de su longitud, eh, pues obviamente de la elasticidad por el área. Pero fíjese que si, por ejemplo, usted va a ensayar perfiles W, le cuento, ahí tiene también que revisar que no le pandee de tal manera que se comporte como que si fuese este tipo de perfiles. De tal manera que, digamos aquí, pues está bastante sencillo en los tipos de pandeo. Obviamente aquí, pues nosotros tenemos una columna que está comprimida. Esa columna que se está comprimiendo, básicamente, eh, si se fijan ustedes, aquí está sucediendo de que va a tratar de girar alrededor del radio de giro X. Eso es poco probable que pase, ¿sí? Porque normalmente nuestro radio de giro en X, ya se dieron cuenta ustedes, es más grande. Casi siempre va a pasar el caso en el cual gira alrededor de Y, ¿sí? Comprimimos nuestra columna y por lo tanto tiende a deformarse hacia el sentido Y, ¿sí? Esto sí pasa un montón, ustedes. Digamos que este es el escenario más probable en columnas. Lo he visto, lo he visto. ¿Sí? Entonces, aquí ya uno dice, bueno, entonces, ¿cómo puedo saber yo, además de la carga crítica, cómo puedo saber yo qué comportamiento puede tener mi, mi columna? Entonces aquí es donde entra el tema de que, o digamos, para determinar si va a pandear mi ala o mi patín. Aquí recuérdense que, permítanme, vamos a hacer algo aquí rapidito. Les voy a colocar, tal vez si pueden y son tan amables de escribir aquí, solo para que se me ubique muy bien. Voy a agregar la palabrita aquí. Ala, patín, ¿sí? Y el alma, bueno, está bien, no hay problema. Ok, bueno. Entonces ahí estamos. Si pueden agregarlo ahí entre su diapositiva, perdón, o el PDF. Cuando nosotros queremos revisar el pandeo de los patines o del ala, hay una relación que debemos de cumplir, ¿sí? Nosotros vamos a tomar la base del flange, que es básicamente este valor, y lo vamos a dividir sobre 2 veces su espesor, que es precisamente este grosor. ¿Okay? Ese valor debe de ser inferior, ¿sí? Debe ser inferior a el lambda resistente o el lambda permisible. Esto quiere decir de que el lambda resistente debería ser por norma 0.56 de la raíz de módulo de elasticidad sobre Fb.
Recordemos que siempre módulos de elasticidad en acero son 200.000 megapascales. ¿Sí? Y esos son de esos valores como que se les pueden ir quedando, ¿sí? O sea, fáciles de recordar. 200.000 megapascales, así redondito. Obviamente tiene decimales, pero va sencillo. Eh, Ahora bien, ¿por qué tiene un valor más bajito? Porque si se dan cuenta, aquí tenemos raíz de elasticidad por Fe y aquí también raíz de elasticidad por Fe. Y esto para patines aplica el punto 56, pero para el alma aplica 1.49. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Que precisamente cuando nosotros hablamos, ahora pasémonos al alma. Cuando nosotros hablamos de eh, cómo va a ser el comportamiento en cuanto a pandeo del alma, fíjense ustedes que la relación aquí va a ser de H. Bueno, miremos, aquí, punto importante. ¿Cuánto mide H? Y aquí sí tengan cuidado porque no es como concreto o similar, sino que H es diferente al peralte, ¿sí? O H incluso en su hoja de ISC aparece como T. O sea, sí, sí, sí es, sí es diferente, ¿verdad? Ustedes, aquí H es esto, ¿no? Este numerito que aparece aquí en T. ¿Qué quiere decir ese valor? Precisamente es la altura del alma después de la curva que queda aquí entre los patines y el alma. ¿Ok? Entonces, básicamente, em, es inferior el valor de T al peralte. El peralte normalmente en acero va de extremo a extremo, de la fibra más superior a la fibra más inferior, digamos. Eh, y miren ustedes, aquí el peralte, el D, es de 18.1, pero la letra T es 15.5. Bueno, y si ustedes, digamos, quieren sacar ese valor, precisamente el visor de la versión 13 les dice a ustedes, la distancia T va a partir del peralte nominal, es decir, los 18.1, ¿sí? Es decir, los 18.1, y les van a restar dos veces el K de detalle, ¿sí? El K real, que es precisamente 1.25. ¿Sí? Vamos a restar a esto, le vamos a quitar 2, uy, perdón, 1.25 menos 1.25, 15.6. Bueno, por ahí habrán algunos decimales que no se ven reflejados acá, pero va en ese sentido el cálculo, ¿sí? Muy bien. Ahora, esto precisamente porque dependiendo de qué tan esbelta pueda ser el alma, porque hay vigas que son muy, muy, muy esbeltas, nosotros podemos decir de que cuando ya se excede esta relación máxima de esbeltez, tenemos un elemento que se llama no compacto, ¿sí? Entonces, bien, si a nosotros nos cumple, vamos a ver, si nosotros tenemos un elemento que sea compacto, quiere decir de que tanto cumplimos esta condición como esta. Si cumplimos esas dos, quiere decir de que estamos ante un perfil que sea compacto. Entonces, a ver, eh, tenemos que hacer la división entre perdón, encontrar el valor de lambda sub ala y lambda sub alma. Y si los dos cumplen esta condición, estamos ante un elemento que es compacto. Y normalmente los elementos compactos, para empezar, se permiten en sistemas sismoresistentes. ¿Sí? Los que son no compactos, en realidad en sistemas SMF están prohibidos y que también hay que considerar, o se pueden utilizar, pero a través de aplicarle algún tipo de refuerzos. Entonces, mejor de entradita uno dice, no, o sea, mejor vámonos con lo que no quiere tanta modificación, porque eso ya empieza a encarecer los procesos de fabricación. Eh, Hay que revisar, o sea, al final todo esto es un juego de valores y de precios.
pero es parte de lo que hay que revisar, ¿no? Y bueno, aquí notarán ustedes que aparece otra palabrita, y esto de elemento rigidizado para alas, ¿qué quiere decir? Perdón, elemento no rigidizado, disculpen ustedes. Elemento no rigidizado quiere decir de que yo tengo un rectángulo acá y solamente aparece un punto donde está conectado a la pieza, a la sección transversal, ¿sí? Ahora miren ustedes el patín de abajo, pues la misma historia. Aparece solamente en un punto, digamos, en un área conectado a la sección transversal. Entonces a eso se le denomina como elemento no rigidizado. En cambio, ¿qué si es un elemento rigidizado? Alguna placa dentro de la sección que si se encuentra dentro de dos segmentos. Por ejemplo, el alma, ahora analicémoslo como rectángulo independiente, digamos. Si está conectado a la sección en un extremo y en su otro extremo. Por lo tanto, a esa pieza, a esa parte del perfil se le conoce como el elemento rigidizado, ¿sí? Y esto es porque, como hay variedad de perfiles, o sea, no todos los perfiles son W, hay perfiles C, hay perfiles angulares, ya les van marcando a ustedes una idea de qué perfiles sí se pueden utilizar para algunos sistemas constructivos, ¿ya? Entonces ya saben, las almas van a ser elementos rigidizados y los patines elementos no rigidizados, por la cantidad de conexiones que tiene hacia la sección. Y si nosotros vamos a usar perfiles tubulares, eh, ok, les decía, perdonen, si nosotros empezamos a utilizar perfiles tubulares, también eh, hay que revisar precisamente qué relación de lambda va a tener. Aquí está un poquito más fácil. Para que sea un tubo compacto, el valor de lambda es la dimensión de B. Miren que aquí también se respeta una como, tal vez no es letra K, pero es una un pequeño diferencial y solo se toma la parte recta, ¿sí? Entre B, que sería este punto. Eh, Vamos a ver, entonces en nuestros cálculos usamos T en lugar de H. Sí, correcto, correcto, correcto. Solo que en el esquema, o bueno, en estos esquemas que había conseguido aparecen H, pero si utiliza el visor de Excel se llama T, ¿verdad? Pero sí, ahí le aparece. Vamos a ver cómo aparece el de tubos, ese no me recuerdo cómo aparece. Ese pues, en el tubo no aparece como peralte, sino aparece como H, hay que tener cuidado. Si no, no aparece. No. Sí, pues aquí sí hay que calcularlo. Si usamos un tubo para saber si es compacto o no, habría que sacar su esbeltez y eso es dividir el valor de B, que es la medida del ancho completo, o sea, la B mayúscula, menos el, el espesor y la curva de T, ¿verdad? Bueno, entonces, para obtener este valor, nosotros tenemos que comparar el lambda obtenido, el lambda de la sección, inferior al lambda resistente, que en este caso sería 1.40 veces la raíz de elasticidad por Fy. Y los circulares todavía son un poquito más permisibles. Miren ustedes aquí, el valor de lambda está solamente en función del diámetro sobre su espesor. No hay muchas variables para usar. Entonces aquí ya solo esto lo deberíamos de comparar y estar por debajo, obviamente. Debe ser menor a el valor de lambda resistente, que es 0.11 de elasticidad por Fy. Ya ni siquiera se aplica eh, la raíz. Y para que ustedes vean acá, estos parámetros se encuentran precisamente en los límites
de esbeltez de su sección B de AISC 360. ¿Sí? Recuerden que todo lo que vemos en las diapositivas está aquí en la norma. ¿Sí? Entonces, si se van ustedes a la tabla B4.1 A, aquí les dice, miren pues, recuérdense que pueden haber combinaciones de esfuerzos. Nosotros ahorita estamos viendo elementos de compresión. ¿Sí? Entonces dice, tabla B41A, que son aplicados para elementos de compresión, y miembros que están sujetos a compresión axial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me lo repiten? Lo que pasa es que hay otros elementos que están en compresión, pero las piezas están sujetas a flexión también. Entonces, esa sería una flexocompresión, aquí en la continuación, y por eso son diferentes, solo para que sepan cuál aplicar. Ahorita, con lo que estamos viendo, solo nos aplica la B41A. ¿Sí? Esos valores de .56, .11, .14, ¿dónde salen? Ensayos. No, en realidad es la norma. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, miren, si se fijan, aparece precisamente la comparativa. Vean que aquí el caso del elemento número 6. Miren, y aquí no sé si logran verlo, pero dice elementos rigidizados. Eso es lo que está en inglés. Stiffened elements. Y aquí aparecen unstiffened elements. Perdonarán ahí el inglés. Y precisamente, a ver, aquí hay que separar. Quiere decir entonces que este primer cuadro, elementos no rigidizados, me aplican esta relación de .56 por la raíz de E sobre Fy, pero para elementos no rigidizados. Ya dijimos que los elementos rigidizados aquí serían solo estos, ¿sí? O en perfiles tipo channel, solo los patines de arriba, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. En cambio, si estoy analizando un perfil W, pero ahora voy a analizarle el alma, bueno, pues no, entonces ahí sí el alma sí es un elemento rigidizado. Por lo tanto, me paso al segundo bloque de la tabla y digo, bueno, entonces aquí ya yo lo comparo contra el 1.49 de raíz de sobre Y. ¿Sí? Vean que aquí aparecen los valores de .11, los que digamos que hace un momentito me preguntaban por ahí. ¿De dónde salen estos valores? Están aquí en la norma. Sí, salieron a partir de ensayos, digamos que después de probar diferentes geometrías especialmente, el tener un elemento compacto generalmente a usted le va a dar un comportamiento casi de compresión pura. ¿Sí? Obviamente tendrá que ver la longitud. O sea, si tiene una columna muy esbelta, ahí pues no importa. O sea, una columna muy larga, muy alta, muy esbelta, esa le va a pandear. Pero aquí estamos hablando del pandeo local. Y cuando digo pandeo local, me refiero a esto. Entonces, vamos a ver, aquí está, pandeo local. Pandeo local se refiere a esto. Quiere decir de que cuando estamos comprimiendo, antes de que todo el perfil tenga un pandeo por flexión quiere decir que se torció para uno de los lados, ¿verdad? Como teníamos nosotros en las gráficas anteriores. O sea, como esto. Esto ya es un pandeo flexional. ¿Sí? Pero cuando ya nos vamos a analizar un poquito más y decimos, ok, pues estamos cargando la columna, lo que va a pasar es de que si tenemos un perfil que es no compacto, generalmente falla antes por pandeo local. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente cuando tenemos columnas o elementos a compresión y tienen o el alma o el patín esbeltos, todavía se limita más la capacidad a compresión resistente. ¿Sí? Bueno, ahora bien, si por ejemplo nosotros vemos acá, eso es en cuanto a pandeo local, ¿sí? Patines o algo. Ahora, ¿cómo se puede calcular entonces el pandeo flexional? ¿Se recuerdan ustedes que nosotros habíamos hecho dos grupos? Uno era precisamente
columnas con pandeo elástico y otro columnas con pandeo inelástico. O bien, si se recordarán, acá, unas son, o las de pandeo inelástico son las columnas cortas y las de pandeo elástico son las columnas largas. ¿Sí? El valor de la carga crítica tiene una propia ecuación dependiendo si la columna es esbelta o no. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una columna con pandeo elástico, quiere decir que es una columna larga o esbelta, el esfuerzo por carga crítica se verá limitado a 0.877 por FY dividido lambda, o el parámetro de esbeltez, lambda sub c, lambda de compresión, digamos, elevado al cuadrado. ¿Y cuánto vale ese valor? Perdón, ¿a cuánto equivale ese lambda? Precisamente esta ecuación, ¿sí? Entonces ahí es que uno puede calcular y ajustar obviamente este tipo de parámetros. Entonces ahí ya vimos nosotros que podemos ir obteniendo un buen parámetro de referencia. Vamos a ver, buenas noches ingenieros, según las fórmulas de las tablas anteriores, el utilizar los comunes cartabones o rigidizantes en columnas no entran en este tipo de análisis. No, no entran. Lo que pasa está en que los cartabones o los rigidizantes normalmente lo que van a mejorar en la columna es, es el aumento de la capacidad de resistencia corta. Por ejemplo, de hecho, es un poquito, ¿cómo es verdad? Porque a veces de verdad que uno hasta que, vamos a ver, por ejemplo, no sé, vamos a ver aquí algunos casos, a ver cuál me encuentro. Em, Vamos a ver cuál es mi encuentro. Vamos a ver aquí. Miren pues, por ejemplo, yo le entendería que por rigidizantes se refiere a estos, ¿verdad? Bueno, tal vez por ahí me confirmo. A estas piececitas que estoy seleccionando acá. Bueno, em, primero, digamos que estas piezas aquí en esta distribución de vigas está pensada en que va a mejorar la resistencia a corte. ¿Y qué es lo que pasa? Que digamos que cuando uno tiene, a ver, miren pues, hagámoslo así al estilo análisis estructural. Si nosotros tenemos esa línea roja como eje neutro, ahora hagamos un diagrama de corte, por ejemplo. Bueno, como esas vigas están simplemente conectadas, solo transmiten cortante. Entonces, bueno, ¿cómo se llama? El punto de apoyo genera una reacción, por supuesto, por eso la gran unión que tiene. Digamos que si esto no tuviera una carga distribuida, porque, para no complicarme mucho aquí, cada vez que yo tengo una viga, pues tengo una carga. Y aquí voy a tener una carga que baja, una gran carga que baja, otra carga que baja. Y probablemente esta conexión, perdón, genere una reacción positiva. Entonces, ahí ya lo aumenta. A lo mejor estas piezas no eran tan significantes, por lo tanto no demandaron una pieza de refuerzo. Bueno, pero ¿por qué le hago entonces el diagrama? Lo que pasa es de que cada vez que tengo un incremento de esfuerzo a resistir por esfuerzos acortante, yo debo de colocarle ahí entonces una pieza que me permita varias cosas. Mira, pues, por ejemplo, yo hago un cortecito aquí. ¿Cómo funcionan los cartabones? Muy bien. Miren acá, si hacemos una sección transversal. Es que esto como se. Ahí estamos. Si hacemos una sección transversal, sé que te cito eso. Y digamos que estamos aplicando ahora el esfuerzo cortante, ¿sí? O el esfuerzo de cizallamiento. Si se da cuenta que en este tramo, nosotros para poder resistir esa fuerza
o ese esfuerzo de cizallamiento, en realidad aquí casi que tenemos una sección completa, porque tenemos los dos patines, tenemos el alma, pero también tenemos, donde se está ocurriendo una mayor demanda, una pieza que nos está ayudando a que si unimos todas esas secciones, en realidad tenemos algo así como que si nuestra viga fuera completamente rectangular, ¿ya? Entonces eso nos da más área de acero en ese punto específico, resistiendo mejor y más, una mayor cantidad resistente los esfuerzos a corte. Pero es a corte. Algunas veces se puede mejorar la estabilidad ¿cómo se llama? De vigas, especialmente cuando uno las rigidiza, pero pensando en conectarlas a otras piezas o también porque a veces son piezas muy largas. Entonces hay que controlar, pero la esbeltez. Eh, Espero contestarle ahí, si no me dicen. Claro, con gusto. Y así como ya, perdón, pero aprovechando que se abrió aquí otro ejemplo, yo sé que ustedes son muy pilas y bien rápido me agarran siempre las explicaciones. Pero miren aquí, por ejemplo, este es un marco, ¿sí? de una, de una nave industrial. Y precisamente el diagrama de momentos acá, pues tiene un punto que incrementa y luego aquí empieza a bajar. Y aquí a la columna también pues pasa esto. Y aquí hay compatibilidad y comparten momentos. Pero eso es en momentos. Ahora cuando es de corte, aquí sucede un gran cortante. Aquí también. Y precisamente por ese esfuerzo cortante que se incrementa en los nodos, es de que casi siempre aquí llevan estas piececitas, ¿no? Que son los agilizantes. Bueno, solo hay como un punto adicional, aprovechando que se había abierto este modelo. Ahí está más fácil de verlo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ok, ahora si nosotros estamos con columnas que son cortas o que tienen pandeo elástico, em, toda esta expresión, como les decía, pues por efectos de desalineamiento, ya ahorita vamos a ver qué es eso, de hecho tiene que ver con efectos de segundo orden, pues lo ideal es de que lo redondeemos a un valor de 0.877 F. Entonces, si nosotros vamos a revisar ya columnas que sean muy largas, ahí sí utilizamos paneles inelásticos. Muy bien. Em, si hablamos siempre sobre miembros en compresión, si se toma como frontera entre columnas elásticas e inelásticas el valor de lambda sub c como 1.5, miren que acá, perdonen que les regrese, solo les voy a mostrar un detalle en una gráfica acá. Si ustedes se recuerdan, el valor de lambda nos refería a la esbeltez. De hecho, ya lo habíamos empezado a ver en la clase pasada. Si el lambda era la longitud libre o longitud elástica, efectiva, dividida sobre su radio de giro, eso nos devuelve lambda. Para que recordemos a qué refiere este punto. ¿Sí? Pero, si nosotros lo estamos analizando ahora desde el punto de vista de las columnas y marcamos eh, una diferencia entre las columnas elásticas y las inelásticas, el valor de lambda sub c equivale a 1.5. ¿Sí? Las ecuaciones, por lo tanto, entonces serían de esta manera. Aquí tenemos el esfuerzo crítico de las columnas que pandean inelásticamente, o sea, las cortitas. Y las que pandean elásticamente tienen un esfuerzo a compresión crítico mucho menor. Y ese es el problema. Miremos. Entonces, esta gráfica, pues nuevamente les dice un montón. Si ustedes tienen columnas cortitas, el valor de FCR en realidad parte del FY. ¿Sí? Obviamente los lambda tienen que ser bajos, por lo menos menores a 1.5. Por lo tanto, son columnas cortas, columnas chiquitas.
Si ya le aumentamos al lambda, ya nos pasamos del 1,5, normalmente las columnas pandean elásticamente. Las columnas pandean elásticamente. Pero noten, y aquí está bien fácil de ver. Aquí está el FY, digamos que para una columna ASTM a 36. El FY, pues obviamente es 36, pero imagínense que yo empiezo a tener columnas que ya son muy largas, muy esbeltas, ¿sí? O sea que mi relación L sobre R, como el R es el mismo, estoy usando la misma sección, pero mi L aumenta, entonces mi lambda empieza también a aumentar. Y por lo tanto, quien va a bajar es mi FCR. Quiere decir de que si yo tengo pues, una columna siempre con A36, pero ya es larga, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que simplemente va a desarrollar algo así como una capacidad o un esfuerzo, perdón, permisible de casi la mitad del FY. Entonces ya no son 36 KSI, sino pues, ya andamos como en 18 KSI, 15 KSI, precisamente como por esfuerzo crítico, ¿sí? Entonces, lo que les quiero transmitir con esta gráfica, en resumen, es de que si uno tiene columnas que son muy esbeltas, aunque sea el mejor material del mundo, aunque sea un material que resiste 100 KSI, si uno simplemente no controla bien la geometría, el problema que uno va a tener es de que, nuevamente, aunque sea el mejor material del mundo, uno lo va a llegar a su capacidad máxima a un 30, un 40%, un 50%. Eso no sirve, ¿sí? Entonces, no hay que tener miedo a modificar la geometría, por eso es de que hay mucha variedad en los perfiles, nuevamente. Pues, hay muchas secciones, hay que utilizar la que mejor se adapte. Y por lo tanto, pues también, si es necesario, cambiar mis secciones, mejorar mi radio de giro, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, para un acero ASTM36 el valor límite entre el pandeo inelástico y elástico, como es KL sobre R, pues anda en 136, para que ustedes tengan una idea. ¿Ok? Vamos a ver. Ahorita, si ustedes se recuerdan, ya estamos sobre el pandeo flexional. ¿Sí? Para pandeo flexional, perdón. Pero hablando de columnas circulares, aquí estamos siempre sobre columnas tipo W. Pero las circulares con, vamos a ver, permítanme, 658, 877. Ah, no. No, siempre estamos en las mismas, perdonen ustedes, disculpen. Sí, no, aquí era solo un esquema, disculpen. No, nada que ver. Muy bien, entonces tenemos que lambda sub c, si es inferior a 1,5 se calcula con la ecuación, y si es mayor a 1,5 se calcula con esta ecuación. La resistencia minorada, esto tiene mucho que ver eh, con qué tanto puedo entonces yo cargar mi sección. Pues obviamente tenemos un valor de phi sub c, que ya vimos que es 0,90 para esfuerzos a compresión, eh, y tenemos un área gruesa. Miren, aquí importante, el área gruesa va con el mismo concepto que el área gruesa que vimos en tensión. Solo que acá, como generalmente no afecta, o casi no se afectan las piezas por uniones con agujeros, eh, digamos que no es la forma en la que fallaría por compresión la pieza, ¿sí? Entonces, siempre lo vamos a multiplicar por el área gruesa por el esfuerzo crítico. Entonces aquí, si ustedes se recuerdan, pues, cuando veíamos tensión decíamos, ok, es phi de tensión por la carga, ¿sí? Y eso iba a ser igual al valor de phi, que también pues era 0,9, el área, a ver, recuerden, teníamos área neta, perdón, área gruesa, área neta y área efectiva, ¿sí? Entonces multiplicábamos por el área efectiva. Y luego esto lo íbamos a multiplicar por el FY o el área gruesa y el FY. Pero miren que ahora hay una limitante. Tal vez la limitante no se mira mucho acá porque no hay una reducción de área, es decir, que usamos el área gruesa, pero la limitante se da en el esfuerzo crítico, ¿sí? Entonces, nuevamente,
podrá ser el mejor material, pero si no está bien dispuesta la geometría, nos baja considerablemente ese FI. Muy bien. ¿Y qué es lo que puede pasar si empezamos a comprimir mucho? Digamos que hablando no solamente de que flexione una parte, columna o patín, puede ser que también tengamos nosotros un pandeo local. Esto hace referencia a que la resistencia a compresión condicionada por el pandeo global no puede desarrollarse si los elementos de la sección transversal, alas y alma, presentan una relación crítica entre su ancho y espesor. Esto lo que genera es un pandeo local y cabalmente su comportamiento es débil. ¿A qué hace referencia esto? El problema, especialmente en tubos, si uno no controla el pandeo local, o bueno, incluso aquí hay un perfil W, y no sé si se fijan, pero aquí creo que la foto no mucho logra permitir ver la pieza completa, pero a ver si me siguen el hilo. Aquí precisamente tenemos un perfil rigidizante, como los que veíamos en el ejemplo hace ratito. Entonces, bueno, yo creo que antes de haberle contestado ya la pregunta a la compañera, esta imagen, como siempre, las imágenes hablan más que mil palabras. Precisamente donde está la pieza que aumenta la capacidad resistente a corte, que como ahorita no estamos hablando de corte, sino de una flexión, pues falló a la par. O sea, no, incluso, de hecho, la colocación de este rigidizante aquí pudo haber hecho también o haber inducido una falla. Porque aquí no sé si se logra identificar, pero bueno, esta gráfica también nos dice un montón. Miren, pues, vamos a ver. Aquí ya la hacemos de ingenieros forenses ustedes. Si es de que fue un perfil ensayado, pues eh, no lo creo, porque aquí pareciera ser que hay una pega. Pega le llaman o le llamamos cuando el perfil se acaba y hay que pegarle otro. O sea, como que no había mucha inspiración ese día para poner nombres, ¿verdad? Entonces hay que pegarle otro perfil. Entonces se le dice pega. Si se acaba el perfil W, se le pega otro y ya se continúa la longitud. Precisamente acá, de lo que tenemos es lo siguiente. Eh, Ahí hubo una pega y de hecho el material con el que se suelda generalmente es más resistente que el mismo material del perfil. ¿Sí? Hablemos de que si estamos nosotros en un FI de 50 KSI en el perfil de molino, a lo mejor esto puede llegar a 70 KSI, a 60, o sea, es mucho más, ¿no? Y que adicionalmente todavía se le colocó un rigidizante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pieza falló donde tenía una sección muy resistente e inmediatamente después pierde esa alta resistencia. Entonces, muchas veces no es bueno tampoco reforzar de más si no es que sea necesario. ¿Ya? Y si analizamos tubos, estos sí son ensayados, o sea, eso sí no tenían rigidizantes ni nada, sino solamente sus sensores y pintura para ver dónde rompía. Pues lo que va a pasar precisamente es de que pandea uno de los rostros y lo que se obtiene con esto es de que también haya un pandeo local, eh, volviendo un comportamiento pues bastante frágil. ¿Sí? Esto es muy parecido al video que vimos en YouTube, cómo fallaban aquel perfil tubular con Costaner, doble Costaner. Em, Pandeo flexional con secciones esbeltas. Bueno, aquí está bastante fácil porque cuando son secciones esbeltas, pues generalmente pues van a fallar. ¿Sí? Sobre todo en la pieza que esté causando la esbeltez. Cuando se utiliza un perfil con una sección transversal que no cumple los requisitos del pandeo local basados en la relación ancho-espesor-límite, para secciones no esbeltas o sea las compactas, la resistencia a compresión por pandeo flexional disminuye y se determina de la siguiente manera. Lo que hay que hacer es calcular
a través de Q sub S y Q sub A una reducción. Entonces ahí empezamos a aplicar reducciones que nuevamente pues, lo que terminan de hacer es disminuir y disminuir y disminuir la capacidad resistente de la sección, ¿no? Vamos a ver, elementos rigidizados son aquellos que no están soportados debido a los subores. Esto ya se los había explicado. De hecho, creo que se me corrió el contenido ahí. No, es la 2.10, pero si esto había que verlo antes de la sección 2.8. Ok, vamos a ver. Entonces acá tenemos ya la explicación que se dio. Tenemos elementos rigidizados que son el alma. Y si, por ejemplo, preguntamos qué es un angular, en realidad esto está compuesto de dos elementos no rigidizados, porque cada pedacito o cada patín angular en realidad no está conectado a dos piezas, sino solamente a una, que es la otra, ¿verdad? En cambio, el tubo, ese sí se encuentra rigidizado, por eso es de que los valores de lambda son mejores, ¿ya? Nuevamente, aquí pues ya estamos revisando esos detalles. Habría que calcular el valor de Q. Y ya para terminar, tenemos dos tipos de pandeos adicionales. Aquí en realidad nosotros pues ya entramos en un poquito más de variación a nivel de comportamiento. El pandeo torsional, miren pues, si nosotros aquí tenemos una cruceta y por la compresión eh, no solamente se está aplastando y deformando, sino que también se está torciendo. Entonces, el pandeo torsional es el tipo de falla debido a torsión alrededor del eje longitudinal del miembro, y por lo general este tipo de falla pues se va a presentar en miembros con secciones transversales doblemente simétricas con elementos muy esbeltos en su sección. Entonces, la moraleja de esta descripción es de que si por ejemplo nosotros vamos a utilizar una doble sección o doble sección simétrica, estas por ejemplo pueden ser perfiles tipo cruciformes, pueden ser crucetas así como estas que están, esa que se está hablando. Entonces hay que tener cuidado porque pues obviamente no tiene alguna restricción en sus extremos, ¿sí? Y el pandeo flexo torsional básicamente es como el que tenemos en este punto. O sea, miren que aquí se hizo una sección transversal y ¿qué es lo que se identificó? Que está flexionando la pieza, sobre todo en su radio de giro más pequeñito. Aquí la gráfica esta permite verlo muy bien, ¿sí? La que tenemos por acá. Eh, Porque esa viga o esa columna, porque está comprimida, está muy corta en sus patines. Lo que va a pasar es de que precisamente va a tener un radio de giro muy pequeñito. Si pasa eso, de que tenemos nosotros un radio de giro muy chiquitito, pues obviamente la pieza va a empezar a doblarse en ese radio de giro pequeño. Eso es bastante obvio. Ahora digamos que ustedes ya, también ya lo dominan, ¿verdad? Porque no lo supieran antes. Pero si combinamos la flexo torsión, se combina la flexión en el radio de giro menor y adicional, pues la torsión como en este caso. Y precisamente si nosotros hiciéramos una sección transversal acá, tendríamos estos dos esquemas, que van bastante diferentes al punto original de la pieza. ¿Ok? Se podrían calcular los valores, ¿sí? Igual vamos a ir poco a poco. Depende mucho qué tipo de análisis querramos ver, y especialmente que también los programas de diseño nos devuelven estos valores ya calculados. Pero es importante que sepan cuáles son los límites, obviamente, o de dónde vienen, o qué, sobre todo, les diría yo, qué parámetros o qué valores dependen y debo yo de aplicar si es de que vamos teniendo, pues, obviamente más información
de las piezas o miembros en ella, ¿sí? Si no tuviéramos un eje simétrico, la ecuación se complica un poco, como la que aparece acá. Obviamente esto ya es armando el perfil o similar, ya se vuelve un poquito más complejo. Y bueno, aquí es para básicamente miembros que no son doblemente simétricos. Y básicamente con eso llegaríamos al final de la parte eh, ¿cómo se llama? Teórica, ¿sí? Ahora, pregunto si alguien tiene alguna duda. Igual les voy a empezar a mostrar aquí. Bueno, pues miren, pues, para verlo así a grosso modo, eh, este ejemplo en realidad tiene varios detalles, ¿sí? Tiene un par de cálculos que son los que pues ya hemos visto. Hablemos de la resistencia por compresión de la columna, ¿sí? Digamos que aquí lo que se tiene en la columna vamos a ver, aquí está. Miren, pues, si por ejemplo nosotros vamos a analizar la columna número uno, ¿sí? La columna número uno tiene 3 metros punto 5 de altura, la 2 tiene 3,5 y entre el eje A y el eje C tenemos 6 metros y el C y el B tenemos 4 metros. Bueno, tenemos la longitud de la viga, la altura del piso, una viga que en realidad esto es normativa eh, europea, ¿verdad? Eh, digamos que ahorita lo que ahorita no nos interesa tanto ver qué perfil es, sino más que todo determinar, bueno, aquí no es tanto la relación demanda-capacidad, porque todavía no, pero lo que sí tenemos que revisar es cómo se va a comportar precisamente este perfil HEA 260, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense ustedes que se extrae la información, obviamente, de las tablas, ¿sí? Y básicamente acá extraemos literal todos los valores importantes, la altura, el ancho, el espesor, el radio de la curvatura, etcétera, etcétera, ¿sí? Em, y por ejemplo, si nosotros calculamos acá, vamos a ver, aquí está, cálculos. Básicamente de este lado tenemos lo que es radio de giro en X, el radio de giro en Y. Igual, mira pues, si ustedes lo quieren calcular, siempre los radios de giro es la inercia sobre el eje que estén analizando dividido el área. Y eso le saca raíz cuadrada y ahí obtendrán ustedes el radio de giro. Bueno, acá, más adelantito, tenemos una nueva variable, ujú, que es la constante de torsión de Alaveo. Esta va a servir más adelante, que todavía no va a funcionar, pero igual pues, ya pueden copiar, perdón, la ecuación. Tenemos la altura libre del alma. Aquí tenemos las propiedades de la viga, ¿sí? Tiene este peralte, tiene esta sección. Sí, es una sección, perdón, una inercia considerablemente alta, ¿verdad? Ustedes. Tenemos fuerzas axiales y momentos últimos en las columnas. Eh, Sí, aquí ya se empieza a ver que sí son varios niveles, de hecho aquí refrescándoles, llegamos hasta el nivel 4. Em, vamos a ver, ahí estamos. Entonces, si se dan cuenta, así. Ahora vamos a revisar el pandeo local, pero a nivel de columna, ¿sí? Ahí estamos. Si tenemos que revisar el pandeo local de la columna, lo que se hace, obviamente, es revisar la esbeltez de las alas y el alma de la columna a fin de determinar si la sección es compacta, ¿ok? Entonces, miren, pues, aquí está bien interesante. Bien. Para las alas, ¿se recuerdan ustedes que habíamos sacado los datos de ese momento? Teníamos entonces que es, vamos a ver,
B sub F, ¿sí? La base del flange dividido dos veces el espesor del flange. Bueno, y esto pues obviamente debería ser inferior a 0.38 de elasticidad por FI. Y el valor de lambda, en este caso es de 10.4. ¿Sí? El valor que resiste, digamos. Perdón, el valor de lambda que tiene las alas o los patines, ¿verdad? Sí, sí, Abraham. Una consulta para Gala no era menor que 0.56 en lugar de 0.38. Dale, copio. Vamos a ver. Para el ala, dijo, ¿verdad? Para el ala. Sí. Uy, sí, perdón. Gracias, gracias. Muy amable por la observación. Tiene usted toda la razón. Vamos a ver. Cambiemos de nuevo. 6. Ahí estamos. Muy bien. Excelente. Muy bien. Perfecto, gracias. Ahí estamos. Entonces, mire, pues. Importante acá. La esbeltez actual que nosotros tenemos es de 10.4. La esbeltez máxima permisible, digamos, es 0.56, muchas gracias, por la raíz de E por FY. Bueno, entonces acá, digamos que después ya solo hago una pequeña comparativa y genero eh, pues el parámetro para ver si es menor al... Ah, permítanme aquí. Este está... al revés, permítanme ver. Que creo que se nos fue un... Eso sería al revés, ingeniero. Sí, es al revés, ajá, ahí se me fue el... Lo voy a corregir aquí con... Básicamente ahora dice, si se cumple este criterio, entonces es compacta y de lo contrario, ahora es... Ok, sección compacta, sección... permítanme... Ah, permítanme, solo quiero ver algo... Ah, no, 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 mira pues. Está bien, ¿ya? Como tiene que Sí, ser compacta, ¿verdad? sí, tanto en alas como en alma, sí, correcto. Y aquí ya revisamos las alas, pero lo que sí estaba viendo es de que metí este parámetro antes de revisar las almas. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Bien, pues, hagamos algo para que no nos confundamos acá. Ok, ala o patines compactos. Este sería mejor que le llamáramos patines no compactos. Uy, patines no compactos y aquí. Uy, dice alma. Ahora sí. Compactas y ahí estamos. Ahora sí. Muy bien. Entonces, como si se dan cuenta, tenemos patines compactos y tenemos almas compactas. Entonces, ahora sí, la sección es compacta. ¿Ya? Entonces aquí, en realidad. Sí, no, la condición esta, en realidad se pudo haber escrito un poquito mejor. Digamos que aquí había que hacer un... permítanme cómo es este símbolo.
Ah, bueno, sí, ese aplica. Ese es un conector lógico, es que se llama, ¿no? Y vamos a hacer un... perdón, solo cambio aquí un poquito. Perdón ustedes aquí. Vamos a hacer un cambio rapidito. Ay, Dios. Eh, Ahí está. Ahí estamos. Em, se me fue el nombre de cómo se llama esto. Perdón. Pero básicamente este conector lo que hace es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ilógico. Eh, si se dan las dos condiciones, regresa este valor y si no, de lo contrario, la sección sería compacta. Bueno, como tenemos tanto las almas compactas como en los patines, ¿sí? La sección es compacta por completo. Entonces, ¿qué quiere decir de que la sección sea compacta? Que nosotros podemos garantizar que esta no va a fallar antes de tiempo. Porque nuevamente, si ¿dónde es que están? A ver, un segundo, solo quiero ver. Ahí está. Esta era los esquemas. Si nosotros tenemos una sección que es compacta, en realidad no va a tender a ocurrir un pandeo local. ¿Sí? Este nuevamente va a suceder si, solo si, o es muy esbelto eh, los patines, o esbelta la alma. ¿Ok? Entonces, básicamente con eso estaríamos para este primer apartado. ¿Sí? Este es en cuanto al chequeo de las secciones. Igual, si gustan esto, igual pues, se los puedo compartir, no pasa nada. Tenemos aquí las fuerzas, tenemos el chequeo de las piezas, determinamos que es una sección compacta. Aquí me voy a saltar un pedacito de flexión porque todavía no la vamos a ver. Pero ya solo terminamos ahorita con presión. Y miren ustedes aquí, tengo unos cálculos para resistencia de compresión de una columna llamada C1. ¿Sí? Se está analizando en sentido X, digamos que tiene sentido X y Y, y si se dieron cuenta ustedes del primer esquema, mucha, no tenía restricción, por lo tanto esto es un marco desplazable, ¿sí? No tiene brazas, no tiene reostras, no tiene algo que limite ahí su desplazabilidad. Bueno, entonces, como no tiene algo que limite su desplazabilidad, quiere decir de que directito en la presentación nos vamos a ir hacia, nos vamos a ir directito a estos que son muy desplazables, con los valores de G hasta 100. ¿Sí? En cambio, los otros llegan hasta 50, para que se recuerden cuál es la diferencia. El desplazable, o sea, el que llega hasta 100, y el no desplazable, o sea, el que llega hasta 50. Bueno, entonces aquí nosotros digamos que gráficamente podríamos haber encontrado los valores y cómo va el tema, pues digamos que el módulo de rigidez en la base de la columna C1 es igual a 1, precisamente porque está empotrada, ¿sí? Algún tipo de cimentación. Y luego, en el módulo de rigidez del tope de la columna C1, ahí también estuvo, pues, sencillo. Pues aquí está sencillo porque aquí tenemos ya los valores de la sumatoria. Y está todavía aún más fácil porque la misma viga se está utilizando. Entonces la sumatoria de las vigas es básicamente multiplicar dos veces el mismo parámetro. ¿Y cuál es el aporte que hace la viga? Incluso miren aquí, estas dos excentricidades podríamos haberlas eliminado. 2.386 es igual a 2.386. A eso se refiere la diapositiva, que podemos sacarlo como factor común y pues obviamente eliminarlo, ¿no? Bueno,
Entonces, las inercias de las columnas se dividen sobre sus alturas y luego las inercias de las vigas se dividen sobre las longitudes. Obtenemos un valor de G en A de 2.386 y el valor de G en B es de 1, porque está empotrado. Entonces, digamos que si lo quisiéramos hacer gráficamente, no tengo aquí el valor. Recuérdense, el valor de GB está aquí. Y el valor de G en A está en 2.30 y algo, ¿no? Ingeniero, una pregunta. ¿Esa ¿Sí? fórmula de KX que está ahí, esa está en la diapositiva o de dónde salió esa, perdón? Sí, está en la diapositiva. Después de las gráficas. ¿Eso? Ah, ok. Claro. A determinar el K, eso lo que nos da es cómo se va a comportar la columna o qué es lo que nos ha indicado del K, ingeniero. Perdone que ahí me perdí un poco. Sí, es para determinar su factor de... su longitud libre, perdón. La Esto, longitud, ¿verdad? Ah, ok, gracias. valores de longitud de tierra. Dice Juan Pablo, ¿por qué se multiplican por 2 las columnas? ¿No deberían de ser 2 las vigas? Ah, permítanme. A lo mejor por ahí ese sí fue error mío. O por andar corriendo. Vamos a ver. Mm, mm, mm. Vamos a ver. Estamos analizando el punto A. Tiene toda la razón, creo. Permítame. Ahorita le doy la razón. Vamos a ver. La C1. Sí, efectivamente. GA, GB. Permítame, no, de hecho, esa ecuación creo que la copié de otro lado porque tampoco tiene las dos vigas. Si notan ustedes, las... A ver, si este es GA y esto es... Perdónenme, pero está muy grueso este... Permítame. Bueno, aquí tenemos el valor de G en B. Solo que hayan mal copiado las luz y las que ahorita vamos a ver. Vamos a ver dónde están. Que se me hace raro, vamos a ver. GB. Hmm. Pero sí, de hecho, sí, son dos inercias. Vamos a ver. Ujú. Aquí también habría que suponer. Ingeniero, yo creo que tiene razón. Perdón, perdón, perdón. No, te va a por supuesto. Son bienvenidos los comentarios. Entonces, permítanme, igual acá, también hay que afectarlo por la longitud. Lo que pasa está en que son diferentes longitudes, ¿sí? Em, Perdonen. Matcat no tiene como para... Ajá, 650, exacto. Gracias, gracias. 6 y 450 es, ¿verdad? Vamos a ver la longitud de la viga. 650. Sí, es que aquí se sumió los dos con 650. Correcto. Muchísimas gracias. Cabalmente eso venía a ver. Una es que 6 y 450, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, está. Ah, permítame retirar algo. Sí, correcto. Sí, está bien la observación. Aquí, bueno, voy a colocar los valores directos. Creo que ya se habían definido en realidad. Era 4,56 metros, ¿verdad ustedes? Disculpen. En- Correcto. Gracias, gracias. Muy amables.
Ahí estamos. Y que también, acá, no, de Sí hecho, serían dos, ¿verdad? ahí sí son dos, exacto, ajá, ahí sí son dos porque el punto de la parte superior, que yo, perdón, ahí me confundí, lo nombré como GB y digamos que aquí GB es el de la base. Ahí sí, cabalmente, ajá, son dos, porque tenemos la C1 y la C2 que llegan a coincidir precisamente en ese nodo. Entonces ahí para que lo tengan en mente, ¿ok? Y ahí sí, ahora sí, son dos. Y aquí ya están ajustadas las inercias precisamente a las longitudes. Muchísimas gracias por la observación. Ahí sí se me fue. Y ahora tenemos un valor de 1.13 y tenemos GB en 1 y GA en 0.94. Como son pórticos muy desplazables, el valor de GA en 1, bueno, 0.94, como por acá, y el valor de GB en, bueno, aquí no mucho se va a ver, pero sí estamos justamente a la mitad, bueno, un poquito arriba de entre 1 y 1.5, pues obviamente está en 95, pero digamos que gráficamente sí logramos coincidir con, bueno, algo parecido a este 1.33. Eso sí, muy bien. Ahora, si lo analizamos en sentido Y, pórtico no desplazable. Ah, lo que pasa es que este sí era de 2 o 6. Sí, no, 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 nada que ver. No, ahí estamos. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí, voy a regresar acá. No sé por qué no se calculó el otro valor. Creo que solo había que chequear la columna en C. De acuerdo, si no, no lo sé. Bueno, em, es que este ejemplo literalmente lo agarré de otro lado. No me recuerdo. Longitud libre de la columna en X. La esbeltez de la columna. Los valores de esbeltez, como ustedes se recordarán, es eh, KLR. Bueno, entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es revisar, obviamente, los dos radios de giro de las columnas, ¿sí? La, ¿cómo se llama? La longitud libre, si ustedes se fijan, solo quiero ver acá, aquí está, miren pues, la longitud de la columna es de 3.14 metros. Digamos que en realidad esto tendría que ser la altura, que son los 350, si no estoy mal, pero no recuerdo el LB. LB en realidad no, porque creo que es longitud de vía. Creo que aquí sí hay otro error también. Vamos a ver acá, sí. Teníamos como longitud. No, no estaba. Pero si no, no pasa nada. Vamos a ver como longitud de. Es que yo creería que esa. 3.14. Bueno, vamos a asumir que son los 3. No, es que no es 3.14. Permítanme. Que esto hay que arreglarlo. Porque no son longitudes de columnas. Creo que LB eran las longitudes de las vigas. Permítanme. También tiene un error. Sí, no, es de 350, miren. ¿Ya? Ujú. Sí, no, no estoy seguro dónde sale ese valor L sub. Vamos a ver. Ah, ya, de este lado. Bueno, como todavía no hemos llegado a ese punto, voy a utilizar la altura completa. ¿Sí? Entonces acá voy a colocar h, que es la altura completa. H es igual a 3.5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí?
Ahí estamos. 3.5, sí, ahí estamos, ahora sí. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros la longitud o la altura, digamos, en este caso de la columna. La altura, digamos que yo la definí como longitud en X de la columna y longitud de Y de la columna. Pero ambas ahorita ya las ajustamos y ya son iguales a las alturas H, o sea, 3.5. Digamos que ahí vamos bien, pero recuerden ustedes, KLR, ¿sí? Tengo que multiplicar el valor de K por L sobre L. ¿Y de dónde obtuvimos el valor de K? Precisamente acá. ¿Sí? El valor de K era de 1.33. Entonces aquí, pues, solo como recordatorio, estamos muy cerca de este tipo de comportamientos. ¿Sí? No estamos en 1, no estamos en .65, .80, sino que estamos arribita de 1.20 y digamos que se parece mucho a algo donde no hay una rotación y tenemos un desplazamiento libre, más no tenemos una restricción a rotar. ¿Sí? Bueno, entonces, precisamente acá, vamos a ir, ¿sí? Revisamos las dos esbelteces en X y en Y. Obviamente, quien dé el valor más alto va a ser el más crítico. ¿Por qué? Si yo tengo poquito radio de giro, mi número va a subir. ¿Sí? Y como era de esperarse, el radio de giro en Y tiene un valor más alto. ¿Sí? Entonces esto nos genera una esbeltez máxima. Hacemos la doble comparativa. Primero este y luego este. Y acá tenemos que el límite de esbeltez de la columna para definir si se produce un pandeo inelástico o elástico sería el siguiente. Si nosotros obtenemos la relación máxima, que es a partir de la esbeltez de la columna, nosotros ese valor, el máximo, lo tenemos que comparar contra el límite de esbeltez de la columna que nos permitiría definir si se produce un pandeo inelástico o elástico. Básicamente acá lo que tomamos es 4.71. ¿Dónde está ese 4.71? Está precisamente en esta diapositiva, ¿sí? 4.71. Y tendríamos que cumplir con ese criterio. KLR, si KLR es mayor a punto 40, no, perdón, a 4.71, entonces tendríamos un pandeo elástico. Ahora, si en algún caso la esbeltez máxima es inferior a la esbeltez del límite, pues estaríamos, eh, no estaríamos bien, ¿verdad? Bueno, muy bien. Aquí tenemos el mismo ejemplo, solo que pues va variando un poquito por ahí. Y aquí, miren, pues, aquí viene lo importante. Bueno, digamos que nosotros ya calculamos si va a pandear inelásticamente o no. Como tenemos que los dos criterios acá nos devuelven el pandeo inelástico, aquí básicamente es que el F sub E sea igual a pi al cuadrado por la elasticidad todo. ¿Dónde está? Un segundo. Pi cuadrado. ¿Dónde está? Cuadrado L sobre. No. Pi cuadrado E más. No, perdonen, les estaba buscando dónde estaba la ecuación. Se lo veo. Bueno. Ok. Perdón.
Muy bien. Ahora, nosotros tenemos acá, en función del cociente de la tensión cedente entre la tensión del pandeo elástico, está dado por el valor de F sub E va a ser igual a pi al cuadrado por elasticidad dividido elasticidad máxima. Muy bien, y aquí nosotros también podemos hacer una comparativa, que de hecho se las colocaba o se las explicaba en la clase pasada, si no estoy mal. Ah, es que también es cambia ahí, ¿verdad? Con razón. Vamos a ver. Ahorita no se los encuentro, perdón. Bueno, muy bien. Si nosotros tenemos una relación, sí, eso les voy a explicar. El valor de F sub E es básicamente la capacidad del esfuerzo elástico, más no cedente. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos, si es que eso era lo que estaba buscando, porque, permítanme un segundito. Es que si no estoy mal, creo que eso no, por eso es de que no está en la, creo que eso lo tenemos en la afinación. Porque si no, también lo que voy a hacer es de que me voy a empezar a meter a otra área que todavía no nos corresponde, digamos. Diseño de miembros, afiliación. Creo que está aquí, permítame. Sí, yo creo que nos estamos metiendo aquí a elasticidad, lambda. Distancia coactiva. Sí, fíjense que sí, ahorita sí, todavía no nos vamos a meter. Recuerdo que está en una de las presentaciones, pero es que este es lo que no sigue ahorita. Bueno, pero todavía no lo vamos a ver. Perdón, yo ahí ya me estaba metiendo a otro tema para ver si iba a pandearte. O sea, no quiero salir de una duda. Creo que está en una gráfica. No, sí, no, ahorita no. Va a estar. Bueno, entonces, no, hasta el tema de las ventas vamos a ver, ¿sí? Yo aquí, yo aquí ya me estaba metiendo a otros temas, perdonen ustedes.
Muy bien, entonces ahora sí, digamos que vamos a llegar hasta ese punto. Lo que sí vamos a ver eh, va a ser el- esta gráfica. Esta gráfica es la que está en la presentación, ¿sí? Bueno, ¿y qué sucede? Que cuando nosotros tenemos un pandeo inelástico, ¿sí? Recuérdense, quiere decir de que nuestras columnas son relativamente cortas. Bueno, cuando nuestras columnas son relativamente cortas, el FCR equivale a 0.658 elevado a lambda sub c al cuadrado, ¿sí? Por Fy. De lo contrario, si estamos hablando de que nuestro lambda va a ser superior a 1.5, el pandeo es elástico, ¿sí? Y por lo tanto, el FCR, el esfuerzo crítico, es de 0.877 Fy sobre lambda sub c. Entonces acá nosotros, pues digamos, hacemos la comparativa. El lambda sub c, que puede ser, está calculado a través de esta ecuación, ¿sí? Que sería el módulo de elasticidad. Bueno, aquí módulo de elasticidad máximo en realidad, pero al final de cuentas, para que ustedes se den una idea. Aquí se está alcanzando, ¿sí? Entre la comparativa de X y Y. Aquí está. Nos devuelve el valor de lambda sub c, ¿sí? Aunque también, si ustedes se recordarán, acá teníamos nosotros otra ecuación para calcular el lambda, la compresión. Está aquí, aquí está, que es básicamente eh, KL sobre R por pi por la raíz de Fy sobre E. Cualquiera de esas dos les va a devolver a ustedes básicamente el valor de lambda compresión. Como aquí estamos inferiores a 1.5, básicamente la condicionante nos devuelve que estamos en un pandeo inelástico, ¿sí? Por estar en un pandeo inelástico, la ecuación que aplicaría sería esta, ¿sí? De tal forma que el esfuerzo crítico que resiste, si se dan cuenta, eh, pues varía un poco respecto a los 200.000 megapascales. Ya, aquí nosotros resultamos, esta, para no generar confusión, nosotros resultamos, a ver, recuérdense, esfuerzos críticos. Aquí estamos hablando de que estamos llegando a 214.39 megapascales. Y si lo escribimos como en KSI, tendríamos entonces 31.1 más o menos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ya para obtener eh, la carga resistente nominal a compresión, partimos del esfuerzo crítico, que básicamente sería esta cosa. Básicamente sería tomar el área gruesa. Sí, aquí no le coloqué el subíndice G, pero es el área gruesa por el FCR. Y esto nos da la carga, se multiplica por el valor de phi, y pues obviamente eso nos da otra carga pues más baja, que está considerando el phi de 0.9. Muy bien, esta gráfica todavía no la vamos a ver, pero está relacionada con los parámetros que hemos visto del momento resistente y demás. Pero aquí ya sería meternos a un criterio de flexocompresión. Nos vamos a quedar hasta acá porque aquí llegamos, digamos, a abordar la resistencia en carga crítica. Y pues obviamente aquí lo que deberíamos de hacer es comparar contra, vean ustedes, aquí omitan ahorita, o digamos, omitamos la parte de la flexión. Y básicamente la carga última para la columna número 1 está en 479 kilonewtons, mientras que la carga nominal ya por su valor de phi está en 1674. Por lo tanto, nosotros acá tenemos pues digamos un buen ratio, ¿sí? Si sacamos el ratio, quiere decir de que
por compresión, estamos trabajando a casi un 28.6% la columna, ¿sí? Y habrá que revisar cómo está respondiendo a flexión, pero por lo menos a compresión estamos en un valor o un ratio de 0.286. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y genera una pregunta, ¿Sí? este documento, ¿hay posibilidad si lo podría compartir o al menos lo que vimos? Disculpe. Sí, por supuesto. Más o menos Con mucho gusto. línea. Claro, claro, con mucho Gracias. gusto. Yo se los voy a generar. Sí, Juanpa, con mucho gusto. Claro.